tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen en Mi Cita Médica. Les deseo un muy feliz mes patrio. Ya comenzamos 1 de septiembre y ya tenemos este sentimiento de nacionalismo, este sentimiento patriótico que nos une a todos los mexicanos, no importa que estemos en pandemia, esta solidaridad y este espíritu y gran amor que tenemos por nuestro país, lo tenemos a flor de piel y más durante el mes de septiembre. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un padecimiento que es importante y me refiero a las infecciones, un grupo de padecimientos. Las infecciones son condiciones sumamente comunes, de hecho estamos en el medio de una pandemia por una infección, justamente ahora por coronavirus. Y justamente de ello nos va a hablar la doctora Karina Soto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica. Hola, gracias por recibirme. Platíquenos, ¿cómo surgió esta idea de desarrollar una membrana que pueda proteger al estetoscopio y que además sea desechable y que pueda intercambiarse, pueda quitarse una vez que se usa con un paciente antes de llegar al siguiente? Sí. Bueno, en la medicina siempre se está buscando cómo innovar y a medida que vamos identificando en qué podemos mejorar, en dónde hay, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta por hacer? ¿No? Y hemos, a lo largo de los años, desde el lavarnos las manos, el usar los guantes, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que no hemos logrado combatir las infecciones al 100%. Entonces, se ha estado viendo que los estetoscopios, que, como mencionaste, lo usamos para todo, ¿no? Es nuestra tercera mano. Casi todos los médicos al ver a un paciente van a utilizar su estetoscopio. Entonces, tal vez pueda ser esta una de las maneras en las que nosotros inadvertidamente estamos exponiendo a los pacientes a los patógenos y los microorganismos del paciente anterior. Entonces, claro, este grupo de investigadores en California identificaron el problema y han estado buscándole una solución, ¿no? Y como mencionas, existe una membrana que ellos desarrollaron, un Discover, que es completamente invisible al oído, no afecta en nada cuando uno está examinando al paciente. Está hecho de un material que al mismo tiempo es lo suficientemente resistente para evitar que los microbios de un paciente pasen al que sigue y no ocasiona reacciones alérgicas a la piel del paciente a la hora de estarlos examinando. Pero esa es solo una parte, ¿no? El otro componente es cómo nos podemos cerciorar de que esta membrana realmente no se ha usado en otro paciente antes que en mí. Regresamos con esta información. Ok. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Karina Soto acerca de este invento para cubrir los estetoscopios a fin de evitar que propaguen virus, bacterias y otros microorganismos de un paciente a otro. Doctora, nos estaba contando acerca de el beneficio de esta membrana que permite que el médico escuche perfectamente bien, permite el paso del sonido, más no de microorganismos que puedan contaminar al siguiente paciente. Así es. Y hemos visto ya en la literatura, porque se ha ido estudiando, incluso cuando uno como médico lo limpia, no logramos eliminar el 100% de todos los microorganismos. Hubo un equipo de científicos que se tomaron ponieron a hacerse cultivos de ciertas partes del estetoscopio y se vio que incluso cuando se han limpiado, siguen ahí microorganismos. Entonces, ayuda, pero no es completamente efectivo. Nos hace falta algo más que el simplemente limpiar el estetoscopio y ahí es en donde el Discover entra en juego. Y entonces exactamente mencionaba usted que algo muy importante es que se va cambiando y que la persona se tiene que cerciorar de que efectivamente le están escuchando y le están poniendo un estetoscopio con una membrana nueva. Claro. Sí, y también es importante mencionar que el colocarle una membrana no lo es todo, ¿no? Tiene que haber una forma en la que yo pueda colocar la membrana en mi estetoscopio sin tener que tocarla, porque al tocarla yo invariablemente la voy a contaminar, incluso después de lavarme mis manos. Entonces, a lo largo de muchos años,
muchísimo tiempo de investigación y de estudio, se ha diseñado un dispositivo que me permitiría a mí como médico simplemente colocar el diafragma de mi estetoscopio y la membrana se adhiere por sí sola. Entonces yo no necesito colocarla, no nada. Y también desde el punto de vista del paciente, yo quisiera ver a mi médico colocarse una membrana nueva y limpia únicamente para mí, porque al final del día lo que es muy importante es proteger al paciente. Y nosotros como médico vemos muchísimos pacientes, hay veces que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer un protocolo riguroso, y esta es una medida muy efectiva de eliminar un punto más de posible contagio para los pacientes. ¿Cuándo va a ser esto ya una realidad para los pacientes, doctora, y dónde lo van a comenzar a implementar? Pues sería en Estados Unidos primeramente. El coronavirus, como mencionas, ¿no? Es la ironía de este virus. Una membrana sería muy útil ahorita, pero también ha impactado la velocidad en la que esto se mueve y la velocidad en la que va a estar disponible en los hospitales. Pues esperemos que ya muy pronto todos contemos con esta opción de que nuestro médico simplemente ponga el diafragma de su estetoscopio en una cajita donde se le adhiere una membrana limpia cada vez que nos va a escuchar, y así como nos muestran las jeringas desechables que abren frente a nosotros, sí, también nos van a poder mostrar cómo le colocan una membrana totalmente nueva y limpia al estetoscopio con el que nos van a escuchar. Doctora Soto, le agradezco muchísimo que haya compartido esta información con el auditorio de Mi Cita Médica. Sin duda, esperemos que sobre todo, pues aquí viviendo en la frontera, pronto también tengamos la oportunidad de beneficiarnos. Esto fue desarrollado en parte por investigadores de la Universidad de California en San Diego, además de otros grupos en los Estados Unidos. Un gran invento que nos va a beneficiar a todos los pacientes. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar acerca de la adolescencia. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a la adolescencia. Esta etapa de la vida que, así como lo indica su nombre, es el momento en el que hay un dolor en cierta forma, un cambio desarrollado por cuestiones hormonales principalmente, en el que pues se pasa de la etapa de la niñez a la edad adulta, y sin lugar a dudas es un tránsito complicado, es un tránsito difícil, por eso se le llama adolescencia, y a lo mejor algunos papás pues ya no se acuerdan de lo que ellos pasaron durante la adolescencia, y tienen dificultad para entenderse, para comunicarse con sus hijos adolescentes, y esto finalmente es una etapa muy importante de la vida en la cual pues los jóvenes necesitan un apoyo incondicional por parte de los adultos. Así que por eso me importa tanto y me interesa tanto este abordaje y este cuento de mi querida compañera Estefanía Báez, a quien todos conocemos y reconocemos, admiramos y queremos, nuestra querida compañera periodista Estefanía Báez. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica, por honrarnos con tu presencia en este programa para hablar acerca de este maravilloso cuento que tú escribiste, Huérfanos de Amor, y que justamente aborda una situación en esta etapa de la vida. Estefanía, bienvenida a Mi Cita Médica. Dian, pues muchísimas gracias por invitarme, realmente estoy muy emocionada, sabes que eres alguien que admiro desde hace mucho tiempo, y de hecho en esta colaboración que tenemos todos los lunes en el noticiario de las 5 de la tarde, yo me siento sumamente honrada de poder compartir ese espacio contigo, y que como siempre nos brindas tantas herramientas, tanto en el ramo periodístico como en el ramo médico. Y bueno, muchas gracias por prestarme este espacio, y sí, en efecto, aquí tengo este cuento del que mencionas,
mencionas, que va dirigido para adolescentes. Tiene como título Huérfanos de Amor, es el primer cuento que escribo y bueno, me aventuré a este terreno de la escritura y de la lectura. ¿Por qué para adolescentes? Como tú lo mencionas, yo creo que es la etapa del ser humano inolvidable para todos, en el que experimentamos pues absolutamente todas las emociones por vez primera, y que además algo que en estos tiempos pues ya no ocurre lamentablemente es fomentar la lectura, sobre todo en adolescentes. Es por eso pues que quise dirigirlo completamente a niños, adolescentes que están en esta etapa de transición, fomentar la lectura, sobre todo en estos momentos de contingencia sanitaria en donde nos encontramos en casa y que afortunadamente se pueden cansar finalmente de los aparatos electrónicos, de estar pegados ahí todo el día. Y pues bueno, una actividad que pueden hacer es la lectura, y que además pues este cuento es cortito y bastante digerible. ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió el escribir acerca de adolescentes, esta historia que ocurre en la adolescencia? Cuéntanos. Pues mira, sin duda, para mí la adolescencia fue una de las etapas más increíbles e inolvidables. Yo recuerdo haberme enamorado por primera vez, haber llorado por primera vez, ser rebelde por primera vez, el discutir con mis padres por primera vez. Así que bueno, creo que esto es lo que nos forma el carácter, y de ahí aprendemos para el resto de nuestra vida. Tal vez en esta etapa en sí no nos sentimos que nadie nos entiende, ni nuestros padres ni nuestros amigos, y nos refugiamos en diversas cosas. Es por eso que pues quise escribir acerca de la adolescencia, porque me parece fascinante. Y bueno, además que como era el primer cuento que pues yo me aventuraba a escribir, quise hacerlo corto y digerible, y precisamente es este mercado, el de adolescentes, que como te menciono, ya prefieren tomar un aparato electrónico que sentarse con un libro o leerlo y verlo. Es por eso que también contiene estas ilustraciones que pues son atractivas para este mercado de adolescentes. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya tenemos 2 semanas con él y pues esperando los buenos resultados. Vámonos a una pausa. Muy bien, pues estamos ya de regreso por acá, mi querida Diane, donde estamos enlazados, por supuesto, hasta San Diego. Y bueno, aquí tenemos una invitadaza que ya la presentaron, nuestra querida Estefanía, donde, Estefanía, pues sigues en esta promoción de este libro, cuento de Huérfanos de Amor, donde ya nos platicaste el por qué te enfocaste en los adolescentes y demás. Ahora me gustaría que nos platicaras, bueno, ¿dónde lo pueden adquirir? Ya la gente se quedó con la duda y ya lo quieren comprar, pero ¿dónde lo encuentran? Pues lo pueden adquirir en la librería El Día en Tijuana, o si no por medio de la editorial que publicó este cuento se llama Editorial Ojo de Pez. Entonces es por medio de sus cuentas de Facebook, les mandan un mensaje y pues ya se lo envían a su casa, a su oficina, donde ustedes gusten, o si no pueden ir pues ya de manera presencial en la librería El Día. Muy buen regalo sería para un adolescente también. Sí, la verdad es que como excelente. Comentaba. Sí, Estefanía, yo quisiera preguntarte, tú en esta nueva faceta de tu vida como escritora mencionas que Huérfanos de Amor es el primer cuento. ¿Qué planes hay para más adelante? Pues precisamente es un cuento en el que se basa en 2 personajes, pero estos 2 personajes van a también aparecer en 2 tomos siguientes, que son 2 cuentos adicionales con otra trama, con otros personajes, pero estos mismos, los protagonistas de Huérfanos de Amor, van a poder, pues los van a encontrar en los otros 2 tomos. En total van a ser 3 tomos de cuentos. Entonces es Huérfanos de Amor, el siguiente va a tener otro nombre, pero estos 2, esta protagonista, que su nombre es Julieta, junto con Sebastián, los van a poder encontrar en el segundo y en el tercer tomo. Y bueno, ya después también tengo algunas otras ideas, y no precisamente dirigidas a adolescentes, sino a todas las edades, y ya también estoy trabajando en ello. Bueno, pues una nueva faceta de Estefanía Báez, que a la par del periodismo,
bueno, pues es escritora de cuentos y novelas. ¡Qué increíble, Estefanía! Xochitl. Oye, bueno, esto que me dejaste ahora sí ya con la incertidumbre, Estefanía. ¿Cómo van a evolucionar también ahora sí que los actores principales del cuento, ¿no? O sea, este primero es de la adolescencia. ¿Quiere decir que los otros van a ir a enfocarse tal vez ya en la edad más adulta? Sí, mira, esto se desarrolla con, los dos protagonistas tienen 14 años, de hecho la protagonista en el cuento cumple 15. Entonces habla acerca de un amor imposible. Todos estos 3 tomos los quiero dirigir a la adolescencia y son amores imposibles. ¿Por qué? Porque generalmente el amor en la adolescencia siempre es imposible por alguna u otra razón. Claro. Entonces en esos 3 tomos se va a basar en esto, amores imposibles, pero los personajes en sí se van a entrelazar. Estos dos son Julieta y Sebastián, en el segundo va a haber otros 2 personajes protagonistas, pero también van a aparecer Julieta y Sebastián, y en el tercero otros 2 protagonistas y van a aparecer los 4 anteriores. Es todo un juego de personajes que, bueno, pues espero que me resulte porque estoy muy emocionada. Claro que el proceso de la edición es lo más difícil porque borras y luego vuelves a escribir y borras hasta que te sale, y por supuesto que también ya con el trabajo del editorial, ya que les llevas el texto, pues ellos ya hacen una limpia ya general y pues es así como ya se decide publicar. O sea que la persona que lo adquiera, o sea, realmente va a tener que leer, ir con la cronología que trae, si no, si compran el segundo, pues ya no le van a entender. Tiene que ir el número 1, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Así ¡Ay, qué es. padre! Me gusta, ¿eh? Sí, estoy muy emocionada, la verdad, sí. ¿Qué es lo que te inspiró a comenzar a escribir, Estefanía, y sobre todo sobre estos tópicos? Pues la verdad es que a mí siempre me ha encantado escribir. De hecho, siempre digo, en el momento de cuando voy a hacer una nota o un reportaje, mi momento favorito es en el que ya tengo todos los elementos, las entrevistas y demás, y que ya me siento en la computadora para iniciar la nota. Es mi momento que realmente disfruto. De hecho, hasta disfruto el dejar volar la imaginación y con qué voy a empezar esa nota, qué toque le voy a dar para que sea distinta a las demás notas de los reporteros que estuvieron presentes en algún hecho o situación que se desarrolle. Y desde muy pequeña yo escribía cuentos, además también mi mamá me fomentó este hábito, sobre todo de la escritura más que la lectura. De hecho es curioso porque sí leía, de hecho recuerdo mi primer libro fue en 6º de primaria y también la protagonista era de cabello rojo, así que bueno, también le metí algunos elementos que han formado pues mi vida, y desde muy pequeña, como te comento, me gustó escribir, y en esta ocasión, como era la primera vez que escribía, pues dije, bueno, qué mejor que hacerlo en una de mis etapas favoritas, que fue la adolescencia. Pues tienen que leerlo, Estefanía, Xochitl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención en casa. Estefanía, muchas felicidades y te deseamos muchísimo éxito como el que has tenido en estas 2 semanas. Gracias. Gracias, Diane.